Seguimos aquí en Consultorio TV, gracias por acompañarnos. Hoy estamos conversando sobre las adicciones y específicamente sobre la adicción a las drogas y pues para eso está aquí nuestro especialista, quien nos está pues ampliando mucho sobre este tema y dando consejos y recomendaciones. Doctor, tenemos unas imágenes a continuación que van a salir para explicar un poco todo este tema neurológico que usted me mencionaba en el primer bloque. Sí, efectivamente, Valeria, si nosotros tomamos esta diapositiva, vamos a ver lo que intentamos explicar. Este es el circuito de la recompensa que nace en el mesencéfalo, en un área conocida como el área tegmental ventral, que tiene la propiedad de sintetizar, es la fábrica de la dopamina en el cerebro. Esta zona del cerebro se comunica, vean ustedes, con otra zona que está en la región límbica cerebral, que se llama el núcleo accumbens. Es decir, esta es una vía muy importante que es la vía mesoaccumbens o mesolímbica. Es una vía dopaminérgica, esencialmente. Casi siempre la gente llega hasta allí, pero no se explaya en darse cuenta que la vía mesolímbica también tiene conexiones mesocorticales, miren, que llegan a la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal está el lóbulo frontal, el lóbulo de las decisiones, del control de los impulsos, de la personalidad. Mira, y entonces primero tenemos que saber que esta vía está hecho, como ya te decía, para la supervivencia de la especie y para asegurar la nutrición, que las células tengan el aporte energético diario que necesitan para sobrevivir. Entonces, las drogas utilizan esta misma carretera sintetizando dopamina, con una diferencia. Por poner un ejemplo, si la intensidad del placer generado por el sexo o por la alimentación tiene una valoración de 10 sobre 10, lo máximo, con las drogas la valoración es de 1000 sobre 10. Es decir, es sumamente mucho más intenso. Y además, luego nosotros podemos ver eso cuando ya planificamos en un contexto, por ejemplo, pasamos por un lugar y tenemos el recuerdo de que allí nos dieron una bonita comida, inmediatamente se despierta el deseo por entrar a comer esa comida. Claro. Allí funciona el lóbulo frontal, ¿verdad? Que analiza, que procesa la información y decide finalmente entrar a comer o simplemente hacerlo después. Claro. Este fenómeno de las drogas es tan interesante porque la dopamina comienza a comprometer las conductas y hace que por la intensidad del placer las conductas de alimentación, por ejemplo, pasen hasta un segundo plano. Recordemos el ejemplo famoso en adicciones de las ratitas. Ponen una ratita y le enseñan a aplastar un botón que le suministra droga y otro botón que le suministra comida. Primero la ratita se alimenta, después cuando está el botón de las drogas, la ratita solamente aplasta el botón de las drogas hasta que muere. Entonces eso ya expone la importancia que tiene este fenómeno adictivo en el cerebro y particularmente en esta vía. Listo. Tenemos una siguiente imagen para explicar. Claro. Ahí está. En esta otra imagen, lo que yo te decía, actualmente con los fenómenos del estudio por imagen, este es un estudio de resonancia magnética funcional que descubre y enseña claramente, este es un sujeto normal que no consume drogas, ¿verdad? Con un proceso bioquímico normal, fisiológico. ¿Cuál es? Está la dopamina y están los receptores cerebrales para la dopamina, ¿verdad? Cuando uno ingiere droga, por ejemplo cocaína, la droga hace que se bloquee el fenómeno de recaptura de la dopamina. Aquí nos está enseñando en el sujeto normal, el que no consume drogas, cómo se está liberando la dopamina, uniéndose a su receptor posináptico, pero también reingresando a la célula, ¿verdad? Este fenómeno es muy vital para la fisiología celular. Luego, la cocaína lo que provoca es un bloqueo de esta entrada de nuevo a la célula. Por tanto, la dopamina, mira tú, se acumula en la sinapsis. Y esto hace que exista ya una controversia en la disponibilidad de receptores. Aquí la resonancia magnética funcional es clara. En el sujeto control normal que no consume drogas, tenemos los receptores de dopamina y se pintan de rojo. Claro, acá en el sujeto que ya consume drogas, vemos primero que ya no existen la cantidad de receptores. Los va matando la droga. Los va matando, como tú lo dices, y esto se dibuja también y se grafica de mejor manera
en el estudio de resonancia magnética. Vemos que aquí ya no hay receptores. Claro que sí. Tenemos una siguiente imagen para explicar. Claro. Y esta es una imagen educativa para nuestros jóvenes, para enseñarles cómo las drogas destruyen al cuerpo humano en general. Este es un paciente nuestro que conocimos en un contexto penitenciario. Había estado preso secundario a su hábito adictivo. Pero además es tan adicto, compulsivo, cotidiano, que llega a tolerar hasta 30 gramos diarios de cocaína, de base de cocaína. El resultado es la pérdida de la dentición y los aspectos físicos a los adictos. El lóbulo frontal, que debería decirle, hey, te estás destruyendo, toma decisión de no consumir, controlar sus impulsos adictivos, por la vía mesocortical también se degenera y hace que el paciente simplemente de manera automática genere sus conductas adictivas. Listo. Doctor, lo invito a que tomemos asiento porque hay algo que usted me mencionaba y era pues el hecho de que las personas con adicción ya no se manejan por sí solos porque ya vienen y solamente quieren estar con la droga y la droga por la adicción que se crea. Ahora, ¿es posible que una persona que ha estado consumiendo drogas las pueda dejar por sí mismo o de lleno necesita ayuda? Bueno, hay que aclarar que en esta enfermedad manejamos niveles de adicción y tipos de drogas. Es muy diferente una adicción a la nicotina, por ejemplo, al tabaco, que una adicción a la heroína, claro, o la adicción al alcohol. La gente minimiza mucho la adicción al alcohol, pero realmente, a mi criterio, ya 20 años manejando esta enfermedad, la adicción más significativa en términos de conceptos sobre agentes agresores contra el cerebro y por tanto para la vida del sujeto, es la heroína. En general todos los derivados de la morfina y del opio. Ya lo explicaremos por qué. Pero en segundo lugar, sin duda, está el alcohol. Y luego, sí, la cocaína, la marihuana, otros tipos de sustancias, como por ejemplo los fármacos, claro, que también generan adicciones. Pero en relación a tu pregunta, entendemos estos niveles de adicción por un hecho crucial. Y lo decía el reportaje inicial increíblemente bien. O sea, si estuvieron atentos a esa premisa cuando iniciamos el programa, ahí hablaba de que un sujeto inicia una vida adictiva por fenómenos de curiosidad, de presión de grupo, por fenómenos de que descubre que cuando consume sustancias cambia su estado de ánimo, se vuelve más funcional, es una persona al inicio realmente más creativa, lo que sea, o sea, como que tiene beneficios en su funcionamiento psicológico y eso es real, o sea, y les causan placer. Pero luego el reportaje también decía que con el paso del tiempo las drogas ya no provocan ese placer. Y el tipo que dice, ok, ya no voy a consumir porque ya no me causa nada, mentira, el cerebro genera lo que se conoce como el nombre de síndrome de abstinencia, que es un malestar físico impresionante, un malestar que realmente es el malestar que explica por qué un tipo sale en una moto a ponerte un cuchillo y robarte, ¿verdad? Y que explica por qué incluso algunos pacientes nuestros en este contexto de abstinencia prefieren consumir drogas antes que matarse. Claro, al final, esta realidad hace que el individuo descubra que ya tiene que consumir drogas no para obtener beneficios de placer, sino para controlar el malestar. Un fenómeno que la psiquiatría conoce como automedicación. Es decir, nuestros adictos, en vez de ir al médico y que se los trate con medicina que le va a calmar el síndrome de abstinencia, lo que hacen es perpetuar su adicción consumiendo dosis de drogas nuevamente, con una salvedad. Es decir, si antes consumían 2 a 3 gramos, ahora son capaces de tolerar 5 a 6 gramos. Es decir, aparte del síndrome de abstinencia, sobreviene un signo que se llama de tolerancia y el sujeto es capaz de soportar dosis crecientes del consumo de drogas. Imagínense ustedes,
los autores dicen hasta el infinito, hasta que su corazón pueda permitirlo y no sobrevenir un evento indeseable como un infarto, una parada cardíaca. Claro que sí. Doctor, seguiremos conversando sobre esto en el último bloque, ya regresamos y vamos a un corte comercial.